Boca le acaba de pegar a River el mazazo. El River de Gallardo venía buscando esperar en las últimas fechas cuando no podía ganar de local, cuando venía de perder contra Sarmiento, contra Riestra, contra Gimnasia. Y Boca le acaba de dar el cachetazo que lo condena a probablemente terminar el año de muy mala manera y a probablemente ser equipo de Copa Sudamericana. Boca se acaba de quedar con el clásico, con el superclásico del fútbol argentino, le ganó a River 2-0 en la Bombonera, pero no solamente ganó el superclásico y se quedó con 3 puntos importantes, sino que lo dominó. Lo podría haber goleado. Boca podría haber goleado a River en el superclásico del fútbol argentino aquí en la Bombonera. Hace un ratito le acaba de ganar 2-0 a River jugando como local. Y es difícil de analizar porque, por un lado, hay que hablar de un Boca que realmente saca a relucir virtudes, y por el otro lado, hay que hablar de las penas de River, no solo hoy, sino pensando en lo que se viene. Un River que decíamos venía de golpe tras golpe, de caída tras caída, Copa Libertadores, Copa Argentina, 4 derrotas consecutivas como local por primera vez en casi 100 años de historia, y la realidad es que llegaba con la renovación de Gallardo. Ahora vamos a hablar un poquito de la renovación de Gallardo, tratando de renovar las ilusiones, soñando con ganarle a Boca para poder tapar el mal momento futbolístico y actitudinal que tiene River, porque no es solamente una cuestión futbolística, sino también una cuestión que tiene que ver con la imagen que deja River para con su gente. River termina prácticamente condenado, no solo porque estadísticamente, porque en la tabla de posiciones va a estar muy complicado para jugar la Copa Libertadores del año que viene, porque si mañana Riestra le gana a Independiente y si mañana Argentinos le gana a Belgrano, va a quedar en la 5ª posición y tendría que esperar a ganarle a Vélez, a algunos resultados que se le den a favor y que o Boca o Central o Argentinos terminen liberando un cupo para poder clasificarse por lo menos a la fase previa de la Copa Libertadores de América. Pero particularmente porque River realmente es un equipo que demuestra merecer jugar la Copa Sudamericana. River hoy por hoy no es ni siquiera el mejor equipo de su zona y ni siquiera uno de los 10 mejores equipos del fútbol argentino en cuanto a lo que demuestra cuando juega. Futbolísticamente River es un equipo absolutamente pobre, carente de identidad, carente de amor propio, carente de personalidad. Al fin y al cabo, lo que destaca el ciclo Marcelo Gallardo es la personalidad y la identidad de su River a lo largo de los 10 años que ha estado al frente del Club Atlético River Plate. Todo lo contrario es este equipo de River edición 2025. Ahora nos vamos a meter a hablar un poquito del partido, lógicamente, y de la línea de 5, la elección de sacar también a Rivero en el entretiempo y demás. Pero del otro lado, la contracara es un Boca que tenía todas las dudas del mundo hace unos meses, porque recordemos que Boca es un equipo que había alcanzado la peor racha sin triunfos en toda su historia, luego de aquel partido contra Huracán, haberse quedado afuera de la Copa Argentina en 16avos de final y demás. En el medio falleció su entrenador, Miguel Ángel Russo, se hizo cargo Úbeda de la situación y a partir de ahí parece que Boca es un equipo joven, es un equipo revitalizado, es un equipo que tiene otra personalidad y que tiene otra apatía comparado a lo que tiene River, que es un equipo apático. Boca consigue un triunfo importantísimo, primero para embalarse a ser ahora sí un candidato a quedarse con el Clausura 2025, pero también porque lo necesitaba espiritualmente, lo necesitaba para poder cambiar muchas cosas importantes. Boca hacía muchos años no podía ganar un partido importante con la personalidad y con la solvencia que lo ha logrado hoy. Boca hacía varios años que no le ganaba a River, porque la última vez en la Bombonera había sido con aquel gol de Benedetto previo a Qatar 2022, más de 2 años atrás, y porque acaba de sellar su clasificación a la Copa Libertadores 2026. Lo más importante es que el fantasma de no jugar la Copa Libertadores se acaba de disolver en Boca, acompañado del fantasma de perder los partidos importantes y del fantasma de poder ganarle a Gallardo, de darle el cachetazo que necesitaba para justamente terminar de darle el golpe nocaut al equipo de Marcelo Gallardo. Boca acaba de tachar fantasmas muy, pero muy fuertes de los últimos años y eso obviamente lo termina candidateando a ser uno de los que puede ser campeón del torneo de clausura, pero también la paz de poder planificar un 2026 de otra manera, un 2026 que puede ser planificado con otra mentalidad, sabiendo que no tiene que jugar una fase previa, sabiendo que está en la fase de grupos de la Copa Libertadores, poder negociar contratos de futbolistas sabiendo que podés proveerle jugar la Copa Libertadores de América. Y veremos qué pasa con el entrenador, con Claudio Úbeda, que realmente
La gran duda del mundo Boca hoy es si Úbeda va a seguir siendo o no el técnico de Boca para el año que viene. Yo creo, pálpito personal, que Úbeda solamente debe seguir siendo el técnico de Boca en caso de que Boca salga campeón del campeonato de clausura y lo consiga jugando realmente bien al fútbol. Creo que no alcanza con solamente ser campeón para proyectar a un Úbeda 2026 porque Riquelme, particularmente Riquelme, obviamente Boca, debe tener en mente no repetir los errores que ha cometido en el pasado, no repetir el error que cometió con Hugo Benjamín Ibarra, que lo había respaldado luego de ser campeón del campeonato 2022 y lo termina echando en abril, no permitiendo planificar un año 2023 que desencadenó en la final de la Copa Libertadores de toda manera, pero de la mano de Miguel Almirón. Quiero hablar un poco del partido, lógicamente, porque fue un primer tiempo en el que no pasó absolutamente nada para ninguno de los dos lados, dos equipos absolutamente nerviosos, cómo se juegan los superclásicos, pero particularmente también dos equipos imprecisos, que no habían demostrado jerarquías, que no habían demostrado profundidad, prácticamente no habíamos tenido remates a largo o jugadas de peligro en el primer tiempo, más allá de algún remate de media distancia de Salas, de Ceballos, o de alguna otra jugada aislada que haya terminado en un remate de media distancia. La realidad es que la idea de la línea de 5 de Gallardo, la idea de la línea de 5 de River, lógicamente no era algo novedoso, ya lo había hecho en varios superclásicos, ya había marcado la intención de jugar con línea de 5. Por ejemplo, el más recordado, la ida de la final de Madrid, con esa recordada y memorable línea de 5 practicada en el hotel previo a jugar el partido. Yo creo que es una línea de 5 que tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Tener la amplitud por afuera, particularmente para poder atacar. Y ahora nos vamos a meter en el aspecto defensivo de River, que es lo peor del equipo de Gallardo de edición 2025 y obviamente lo más preocupante también. Tenía el propósito de tener un Montiel y una Acuña bien abiertos por afuera, pero particularmente de tener un Driussi que juega un poquito más como un enganche, un poquito más retrasado de lo que aparecía Salas, y un Salas movedizo, arrancando como delantero, arrancando como número 9 y jugando con diagonales hacia afuera. Yo veía el partido hoy mientras lo comentaba en Deportes al Taco y la realidad es que veía un River que por momentos en el primer tiempo daba la sensación de que podía llegar a incomodar a Boca. ¿Con qué? Con los movimientos de Salas, con Acuña como lanzador, muchas veces hasta lanzando en campo propio, y con Salas tirando diagonal desde el centro hacia la izquierda. Y fíjense como ustedes, hay una jugada puntual que marca lo que River podría haber incomodado a Boca jugando de esta manera, en la que quedan rotados por seguir esa marca Dilolo y Barinaga. Barinaga queda teniendo que cerrar como primer marcador central y Dilolo saliendo a marcar lejos a un Salas que además anticipa esa pelota y creo que gana un córner en alguna jugada aislada en el primer tiempo. Ese fue el objetivo concreto de Marcelo Gallardo. El problema fue que lo hizo esa vez sola, no lo pudo volver a replicar. Mismo caso con la intención de la posición de Driussi. Hubo una jugada puntual en el primer tiempo donde Driussi da un pasito hacia atrás y recibe absolutamente solo, saliendo del radar de Ayrton Costa y de Dilolo, y estando todavía lejos de Delgado y de Paredes, recibe solo una jugada que venía desde la derecha, que termina recibiendo, girando y dándose la Acuña a la izquierda. La intención de River era prácticamente esa. Un equipo que pueda aparecer de esta manera con los movimientos de Salas y con los movimientos de Driussi, que se anima a presionar un poquito más arriba. Ahora, el problema de River fue que no lo pudo llevar a cabo, que lo hizo estas dos veces puntuales, que además no terminaron en jugadas de demasiado peligro, y no lo pudo volver a replicar. Y además tiene una mitad de la cancha que no tiene fútbol. Uno de los grandes problemas de River en el 2025 es que es un equipo sin creación futurística, sin sociedades, sin jugadores que se junten para hacer algo puntual, sin sociedades preestablecidas, eso es lo que quiero decir, y un equipo que tiene pocas luces para idear jugadas, para atacar, para sorprender, para cambiar el ritmo, para encontrar un pase al hueco o con algún movimiento poder desarmar la defensa de Boca, que además hoy particularmente jugó bien. Yo creo que Gallardo, cuando se lesionó Maxi Mesa, que ya era una gran sorpresa que aparezca en el 11 titular, tendría que haber puesto a Juanfer Quintero. Porque Juanfer Quintero, decíamos y repetíamos en los últimos análisis de River, a pesar de no ser un futbolista que te aporte en la presión, que era lo que creo que buscó Gallardo con la línea de 5, con Castaño, con Portillo y con Mesa, que te aporte en el retroceso, lo mismo Castaño, Portillo y Mesa lo tenían más que Quintero. La realidad es que creo que la búsqueda de poner a Galarza Fonda era la de tener un mediocampo compacto y que sea sólido y no sufra cuando Boca tenga la pelota y cuando Boca lo busque atacar. Para mí hoy Gallardo pensó más en Boca que en el propio River y era algo que no le había pasado en toda su estadía en el Club Atlético River Plate, hablando desde que arrancó, desde el año 2014. Yo creo que hoy era un partido para Quintero porque
Obviamente la presencia de Quintero ya a Boca le iba a generar un problema por el nombre, por la historia y por demás, pero la realidad es que es el único jugador que puede, con un segundo de lucidez, activar una jugada, activar un ataque, generar alguna sorpresa. Entró en el segundo tiempo y no lo pudo hacer, eso es cierto, pero quizás se hubiese jugado de arranque en el lugar de Maxi Mesa, o quizás se hubiese jugado en el lugar de Galarza Fonda cuando justamente seleccionó el propio Maxi Mesa, hubiese generado algún problema más a un Boca que, si bien es cierto que jugó incómodo en el primer tiempo, que no tuvo la solidez que tuvo contra Estudiantes de a ratos, que no tuvo la solidez que tuvo en el segundo tiempo, que no tuvo la precisión que tuvo en el segundo tiempo y demás, se termina encontrando con un gol producto del gran problema defensivo que tiene River este año. Una defensa absolutamente desarticulada, a destiempo, poco lineal, obviamente que había la intención de que no quede futbolista en posición adelantada, por eso termina saliendo creo que Pablo Díaz a buscar ese cabezazo, pero fíjense que con un pelotazo pasado que termina pasando a la espalda del zaguero central de River, ya se genera un problema tremendo en la defensa, y Ceballos, en una defensa de 5, termina jugando mano a mano contra un zaguero central. Define bien primero, lo concreta en el rebote y le pega un cachetazo en el primer tiempo, porque los goles que más le duelen a los equipos son los que les hacen llegando a la mitad al medio tiempo, llegando justamente al entretiempo y a la mitad del partido. Gallardo desarma la línea de 5 después, con un River que ya no estaba funcionando demasiado y que quizás, imagino, quería tener más gente en la mitad de la cancha. Pone a Juanfer Quintero, pone a Galopo después, pone también a Borja a posteriori. Pero me quedo con lo de Quintero y me quedo con la elección de sacar a Rivero. Un futbolista que para mí termina acondicionándose mejor en una línea de 4 porque es un futbolista un poco más rápido, tiene mejor salida que Martínez Cuarta y demás, y porque además no estaba amonestado. Martínez Cuarta lo dejó amonestado para jugar en una defensa de 4 marcando mano a mano. ¿Cómo termina esa situación? ¿Cómo termina repercutiendo en el resultado? El gol de Merentiel, Ceballos arrimado hacia la izquierda, desequilibrante en el 1 contra 1, una defensa de River que deja un espacio abismal, y Martínez Cuarta, que sale lejos a marcarlo justamente al Changuito Ceballos, no lo quiere tocar porque está amonestado y porque sabe que se puede ir expulsado y dejar a su equipo 45 minutos jugando con uno menos. Después Ceballos juega un partido absolutamente extraordinario, consagratorio. Lo de Ceballos con la camiseta de Boca. Este es el Ceballos que Boca necesita, y este es el Ceballos del que hablábamos en el partido con Estudiantes, el que aporta una alternativa, un cambio de ritmo, el que aporta una sorpresa, el que brinda una gambeta, el jugador al que Boca debe buscar cuando quiere romper la monotonía del juego. Boca lo podría haber goleado a River sin ningún tipo de dudas. En caso de tener delanteros de otra jerarquía, que hoy evidentemente Boca no los tiene, los va a tener que buscar en el mercado de pases. Milton Jiménez cierra 2 o 3 goles prácticamente hechos que podrían haber desencadenado en un titular de diario mucho más imponente que el Boca le ganó el clásico 2-0 a River, porque podríamos haber titulado Boca goleó a River en el superclásico del fútbol argentino y lo dejó sin Copa Libertadores. No me quiero perder a hablar un poquito de Boca, la realidad es una cuestión táctica, porque si bien es cierto que es el Boca que ya analizamos un montón de veces, con Palacios, que para mí le falta un poquito de intensidad para jugar en el fútbol argentino, pero actuando como un enganche, hoy hizo un trabajo defensivo tremendo, realmente sacrificado, jugando como volante por la derecha, intentando tapar al huevo Acuña, y que para mí el más virtuoso que tiene River, que es el huevo Acuña cuando pasa el ataque, porque es un ataque de River que no demuestra demasiado, que no tiene demasiada pasión para buscar el arco rival. Acuña había demostrado en los últimos partidos ser de lo más correcto o de lo más parejo. Hoy Palacios hizo un trabajo inteligente encima del campeón del mundo. Paredes y Delgado, la verdad es que siempre juegan 7 puntos para arriba, y la realidad es que la distinción del Changuito Ceballos a un mal partido de Blanco también se le respalda con un extraordinario partido de la saga central. Ayrton Costa y Lautaro Di Loro no han perdido realmente ningún duelo durante todo el superclásico, y para mí es otra de las grandes fortalezas que ha encontrado Boca a lo largo de este breve camino con Úbeda, y en lo último de Russo post Mundial de Clubes, poner tanto a Ayrton Costa con Lautaro Di Loro y poder asentarlos en la saga central. La pregunta que me hago, la pregunta que me queda después del resultado del Superclásico es: ¿fue apresurada la renovación de Marcelo Gallardo al mando del Club Atlético River Plate? ¿Fue acelerada la decisión de revalidar a Gallardo como entrenador de River? Porque la realidad es que hoy, con el resultado puesto, que dice que Boca le ganó a River y lo dejó prácticamente sin Copa Libertadores, uno piensa que si fuese otro entrenador, Gallardo no seguiría en el cargo y hubiese renunciado hoy en el vestuario post Superclásico. A mí me gustaría saber, obviamente, jugar a la futurología,
si fue correcta la decisión de la dirigencia de River en renovar, en revalidar a Marcelo Gallardo como el entrenador del Club Atlético River Plate. Yo creo que se han apurado. Yo creo que se han apurado porque revalidando a Gallardo como técnico de River y teniendo claramente que hacer un cambio, pensando en el 2026, sin Copa Libertadores probablemente, pero teniendo que cambiar algo para que no se repita lo del 2025, vos estás hablando de que la solución está en limpiar al plantel, en meter mano en el plantel. Y la verdad es que River gastó una fortuna en el año 2025 como para tener que cambiar un plantel que muchos jugadores llegaron hace poco y les han bajado el valor en el mercado. River va a tener a disposición para vender jugadores que han disminuido su valor respecto a lo que River los ha pagado. Y tampoco que te podés tan fácil desprender de 10, 12 jugadores para planificar un 2026 con el mismo entrenador que no pudo hacer funcionar jugadores valuados en más de 100 millones de dólares. Va a tener un problema grosero River pensando en el año 2026, pensando en la ausencia de la Copa Libertadores y pensando en el primer año de esta dirigencia nueva que asume de la mano de Stefano Di Carlo, pensando en el proceso 2026, 27, 28 y 29. Señores, Boca se acaba de quedar con el superclásico del fútbol argentino. Boca le acaba de dar un mazazo al River de Gallardo. Boca le acaba de dar el mazazo que Gallardo venía buscando evitar. Y no solo se metió en los 8 mejores equipos del campeonato y va a decir presente en los octavos de final, sino que es equipo de Copa Libertadores 2026. Boca vuelve a la fase de grupos después de 2 años consecutivos de ausencia y pudo finalmente ganar un partido importante, ganarlo con la personalidad con la que lo ganó y poder finalmente destruir el fantasma de Marcelo Gallardo y golpearlo en el momento en el que el entrenador de River y todo River en general mostraba sus principales falencias. Señores, Boca se quedó con el superclásico del fútbol argentino, le ganó bien 2-0 a River, lo podría haber goleado sin ningún tipo de dudas. Fueron 2, podrían haber sido más. Muchas gracias como siempre por ver y por acompañar y nos reencontramos mañana para hablar un poquito más de lo que dejó Gallardo y de lo que dejó la renovación pensando en lo que se viene.